Ya dependerá del trabajo que quieran hacer o realizar. Este programa posee muchas herramientas útiles, pero para este vídeo solo les enseñaré esto. Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En esta ocasión les vengo a enseñar a cómo controlar un dispositivo como, por ejemplo, una computadora a distancia. Cabe aclarar que este tutorial es para informar y para facilitar los trabajos o asistencia técnico a distancia. El programa que utilizaremos tiene por nombre TeamViewer, que es un programa para controlar otros dispositivos. Lo único que se necesita es que ambos dispositivos estén instalado este software y ambos tengan una conexión a internet. Una vez dicho esto, podemos empezar. Abriremos nuestro navegador, ya sea Google, Brave, ya depende de ustedes, y buscaremos TeamViewer. Elegiremos la primera opción. Una vez en esta página, lo que haremos será presionar en descargar gratis. Aquí cargaría otra página que nos indica que la descarga empezará pronto. Nos preguntará en dónde queremos descargar. Cabe aclarar que dice por 64 porque automáticamente la página detecta nuestro sistema operativo. Vamos a presionar en descargar. Y como pueden ver, ya finalizó la descarga, no es pesado, así que fue rápido esta vez. Presionaremos en la flechita y mostrar en carpeta. Ahora lo que haremos será arrastrar el programa al escritorio para facilitar más las cosas de la instalación. Vamos a presionar clic derecho encima del programa, en donde lo ejecutaremos como administrador. Nos pedirá un permiso y lo aceptaremos. En este caso no aparece ya que estoy grabando. Este sería ya la ventanita del instalador, en donde nos da tres opciones. Podemos instalar con la configuración predeterminada, instalar y configurar de forma manual, o solo iniciar directamente. En mi caso elegiré la primera opción, ya que como técnico este programa es muy útil. Presionaremos en aceptar siguiente y ya empezaría la instalación. Esto puede demorar unos minutos, así que no se preocupen. Ya instaló todo, esperaremos a que inicie automáticamente. Aquí presionaremos en este cuadrito que dice acepto. Abajo nos da la opción de leer. En mi caso simplemente lo aceptaré y luego continuar. Y este sería la interfaz del programa. Cerraremos la página y listo. Aquí tenemos nuestra ID, que normalmente casi no cambia, y abajo tenemos la contraseña. Cabe aclarar que cada vez que entremos nuevamente al programa, la contraseña va a cambiar. Como muestra les enseñaré cómo funciona este programa en otra PC. Primeramente, ambos dispositivos deben ingresar al programa. El de la izquierda será el que controlará a la derecha, entonces lo que haremos será ingresar el ID del que queremos controlar. Y presionaremos en conectar.
Luego nos pedirá la contraseña, ingresaremos y presionaremos en iniciar sección. Listo, ya estaría conectado. Podemos controlar el otro dispositivo, enviar archivo, configurar, etc. Ya dependerá del trabajo que quieran hacer o realizar. Este programa posee muchas herramientas útiles, pero para este vídeo solo les enseñaré esto para no alargar mucho el vídeo. Ya si terminaron el servicio y quieren cerrar, entonces simplemente presionaremos en la X, no importa si es la X de la ventana o la X que está aquí en la esquina. Así de fácil podemos controlar un dispositivo a larga distancia, no importa en qué ciudad estén, simplemente se necesita que ambos dispositivos tengan este software y que ambos dispositivos posean internet. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios. Como también así si necesitan alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo. Hasta luego.